Hola compañeros, vamos a entrar a la célula. Ya que vimos primero las unidades básicas de la construcción de cualquier tipo eh, de estructura, en realidad tanto orgánica como inorgánica, pero nos centramos en lo orgánico. Después de eso vimos cuáles son los elementos más elementales que vienen siendo los lípidos, las proteínas y los carbohidratos o glúcidos o azúcares o como le quieran llamar. Tiene muchos nombres. Vamos a entrar tal cual a una célula. Podemos definir a la célula como la unidad viva, la estructura básica, tanto estructural como funcional del cuerpo, ¿no? En todos los organismos vivos hay células. Todos estamos constituidos de células, así sea una célula o millones de células. Entonces, básicamente podríamos dividir nosotros a una célula en, digamos, cuatro componentes, que es la membrana plasmática, el citoplasma, los organelos y las inclusiones. La membrana plasmática es todo aquello que rodea a una célula. Entonces, aquí vamos a poner este ejemplo. Este va a ser nuestro ejemplo. Esto es una célula, muy bien, redonda. Aquello que lo rodea es la membrana plasmática. Y la citoplasma es todo aquello que está adentro, que está rodeando al resto de organelos. Los organelos son justamente todas estas cositas que están adentro. El núcleo, un montón de cosas. Ahorita pasamos por ellos, no quiero confundirlos. Entonces, todas las cositas que hay aquí adentro son los organelos. Todo lo que está adentro, en lo que flotan, es justamente el citoplasma. Y las inclusiones son las cosas que segregan ciertos organelos, ¿ok? Lo que segrega son las inclusiones. Entonces, básicamente la podemos dividir así. Y es como nosotros la vamos a dividir para poder estudiarla de mejor manera. Aquí vamos a poder hacer un poco más concretos y directos. Muy bien. Tenemos que vamos a empezar justamente por la membrana plasmática. Para nosotros es una de las más importantes porque dentro del ámbito médico, tanto prehospitalario como hospitalario en sus dos facetas, que es la parte clínica y la parte de cuidado, es la que más nos va a servir para poder entender cómo es que está funcionando todo, todo tipo de enfermedad o cómo está funcionando los fármacos y demás sustancias. Lo vamos a ir viendo. Entonces, este básicamente es nuestra membrana plasmática, un corte que yo le hice a la membrana plasmática que intenté dibujarlo. Estas bolitas tendrían que estar en toda la superficie, pero no las dibujé porque primero no se ve y segundo me iba a tardar mucho. Tenemos elementos muy básicos. Los primeros elementos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen esta forma, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos cuáles eran los lípidos o las grasas? Pues cuando un lípido grasa se une a un fósforo, a un grupo fosfato, crea un fosfolípido que tiene esta forma básica. Este lado de aquí, la cabeza, por así llamarla, es el fósforo, el grupo fosfato. Y estos flagelitos que tiene es justamente la parte lipídica. La parte de fósforo es más soluble en agua, pero la parte de lípido no lo es. Entonces es hidrofóbica. Al ser hidrofóbica, repele el agua y tiende a unirse con, aquí lo estamos viendo, con otro fosfolípido, pero dentro de la parte hidrofóbica. Entonces las partes hidrofóbicas se unen creando una capa protectora. Y tanto por la parte de afuera como por la parte de adentro tenemos la parte de fósforo, la parte lipídica y la parte de fósforo. Estos son dos capas, si se dan cuenta. Esta doble capa hace una misma capa, por eso se le llama bicapa lipídica o bicapa fosfolipídica. No es más que ponerle nombres rimbombantes a las cosas. Después de eso, podemos ver que al recubrirla todo, hacer una carcasa, la carcasa tiene que tener entradas. Estas entradas se las va a dar estas proteínas. Hay dos tipos de proteínas aquí. Tenemos las proteínas integrales y las proteínas periféricas que están escritas de este lado.
Las proteínas integrales atraviesan por completo la bicapa fosfolipídica y hace canales, que aquí se ven. Estos canales son la entrada o la salida de productos. Muy bien, aquí se ve por encimita cómo están los canales. La membrana en sí, que está principalmente formada por esta bicapa lipídica, es como cuando ustedes ponen un vaso con agua y en la parte de arriba le ponen aceite. Entonces la parte de arriba del aceite está así fluctuando, como un marcito encima del agua. Pues también en la célula se mueve, es muy flexible. Entonces es muy curioso porque las proteínas integrales nadan alrededor de este mar. Es como un iceberg flotando en este mar de lípido. También las proteínas periféricas sirven de canal de entrada y de salida. Aquí es importante porque va a permitir algo llamado permeabilidad selectiva. Ustedes han puesto un impermeable. Los impermeables evitan que pase el agua. Algo impermeable significa que evita el paso de las sustancias. Por lo tanto, algo permeable es lo que permite el paso de las sustancias. Pero algo permeable selectivo es impermeable en su totalidad, pero permite el paso de ciertas sustancias. Por eso se le llama permeabilidad selectiva y un poquito más adelante vamos a ver cuál es la importancia de esta. ¿Qué otra parte tiene la membrana plasmática? Pues un azúcar llamado oligosacárido. Oligosacárido no es más que otra forma de decir que son varios azúcares unidos, de 2 a 10 azúcares, creando cierta estructura. Tenemos estos oligosacáridos que generalmente están unidos a proteínas integrales. O proteínas periféricas, pero principalmente las integrales. Entonces tenemos ese tipo de proteínas que son nuestras cerraduras. Estas de aquí son las cerraduras que permiten la detección de algo, si es benigno o es maligno, si debe de entrar o no debe de entrar, si le permite el acceso o no. Si tú tienes la cerradura correcta, va a entrar y se va a permitir el paso. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Un ejemplo. Este de acá es nuestra molécula de azúcar, de glucosa en específico, que va a alimentar a la célula. Pero la molécula de glucosa no puede solo intentar pasar, porque no pasaría, no entraría. Por lo tanto, necesita que una proteína que esté funcionando de cierta manera le ayude a entrar. En este caso sería la insulina, que tenemos a la insulina. Entonces, la insulina se une a la glucosa y esta se cayó un poquito, y esta se encaja como una llave aquí al oligosacárido, lo detecta y permite y abre el canal para que pase, arroja el alimento y se va. Entonces, estas son muy importantes porque no solamente sirven así, sino en este caso nosotros podemos tener, mis manos van a ser 2 células. Entonces tenemos las 2 células y tienen sus oligosacáridos por aquí. Y entonces se detectan y se saludan. Ah, ¿cómo estás? Somos amigos. Y entonces pueden estar una al lado de la otra. Literalmente sirve para detectar, tanto para abrir paso como para detectar otras células y demás circunstancias. En realidad es un poco más complejo que eso, pero es lo que necesitamos para poder avanzar en el tema. Entonces, ya nos falta llegar al colesterol. Al ser los fosfolípidos un marcito, al ser un pequeño marcito, los fosfolípidos son muy suaves y el colesterol les brinda fuerza, les brinda estructura, dureza, un poco de dureza, que permite que no anden tanto permitiendo que pasen tantas cosas como permitiendo mantener un poquito más su forma y no irse deformando.
Básicamente para eso sirve el colesterol en el caso de la membrana plasmática. La permeabilidad selectiva, vamos a escribirla aquí. Permeabilidad selectiva de la membrana plasmática nos va a dar, nos permite entrar directo al tema de fisiología, ¿no? Entonces, podemos decir que la permeabilidad selectiva se va a basar en diferentes circunstancias. En este caso, el tamaño de las moléculas. La mayoría de las moléculas pues, no pueden pasar a través de la membrana plasmática. Hay sustancias como el agua y los aminoácidos, que son moléculas muy pequeñas y sí pueden entrar y salir de la célula con facilidad, porque son pequeñas. Sin embargo, la mayoría de las proteínas, no olviden que las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces, como son muchos aminoácidos unidos unos a otro, pues son muy grandes. Entonces, pasar a través de la membrana, pues les resulta muy difícil, ¿no? Los canales aquí son muy minúsculos, por lo tanto necesitan otro tipo de métodos de entrada. Así que esto es, digamos, que la primera, tamaño de las moléculas. Pero ¿qué otra cosa sería? La solubilidad en lípidos. Esto también va a ser importante. Algunas sustancias pues, se disuelven fácilmente. Ya vimos lo que es disolverse, ¿no? Se disuelven fácilmente en lípidos. Y entonces, al poderse disolver fácilmente en lípidos, y esta está hecha de lípidos, pues entonces puede disolverse y pasar y atravesar la membrana. ¿Qué sustancias aquí importantes son solubles en lípidos? Pues el oxígeno y el dióxido de carbono. En este caso, el oxígeno y el dióxido de carbono pasan y salen muy fácilmente de las grasas porque son solubles. Ok. Después tenemos las cargas de iones. Recuerden lo que era un ion, ¿cierto? Es un elemento que está cargado tanto positivamente como negativamente, pero es un solo átomo. Entonces, la carga de un ion que intenta cruzar la membrana plasmática puede llegar a determinar qué tan fácilmente este entra o sale de la célula. Entonces, la porción de proteína de la membrana puede llegar a ionizarse. Entonces, si un ion tiene una carga opuesta a la de la membrana, será atraída hacia la membrana y puede llegar a pasar a través de ella con más facilidad. Si un ion intenta cruzar la membrana, pero tiene la misma carga que esta, pues va a ser repelido, ¿ok? Va a ser restringido. Esto va a ser muy importante más adelante. No lo olviden, por favor. Entonces, esa es la tercera. Y la cuarta es la presencia de moléculas transportadoras, ya me acordé. Transportadoras. Entonces, algunas proteínas que se los denominan transportadoras, en este caso ya vimos cuáles eran, digamos, que los tipos de trabajos que puede hacer una proteína, y una de ellas era el transporte, lo vimos en el video pasado. El ejemplo que les di ahorita pues es justamente la idea de una molécula transportadora, ¿no? Estas transportan sustancias a través de la membrana, no importa el tamaño que tengan, ni la capacidad de disolverse en los lípidos que tengan, ni la carga de la membrana. El propósito de estas proteínas transportadoras es justamente modificar la permeabilidad de la membrana. Entonces esto hace que pueda transportarse. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces ya vimos que básicamente en fisiología cómo funciona la permeabilidad que tiene, porque pues, ¿qué es lo que hace la membrana? Simplemente sellar, permitir que algo entre, algo salga, mantener la estructura. Eso es la permeabilidad. Entonces la permeabilidad selectiva nos va a ayudar aquí a hacer a ver el siguiente tema.
Los movimientos de materiales a través de la membrana plasmática es aquí lo que vamos a ver principalmente. Los mecanismos por los cuales pues, las diferentes sustancias se mueven son básicamente dos: los procesos pasivos, o llamados procesos físicos, que están muy involucrados en lo que es simplemente leyes de física. No necesitan energía, solo suceden porque así sucede la física y las células aprovechan eso. Esos son los procesos pasivos y físicos. Entonces, otra manera de decirlo, para quienes pusieron más atención en las clases pasadas, es que pues, el movimiento de las sustancias afuera, hacia adentro y hacia afuera, pues depende de la energía cinética o la energía del movimiento de las moléculas individuales. Entonces, este movimiento de moverse hacia una u otra dirección de manera pasiva y mecánica se le denomina gradiente. Esta va a ser una placa que van a encontrar tanto en la respiración pulmonar como aquí en las células, como en la hidratación o deshidratación del cuerpo. Se llama gradiente de concentración. Ahorita lo explico un poco mejor, ¿no? Pero también están los procesos activos. En este video voy a basarme primero en los procesos pasivos. Y ya después checamos bien los procesos activos. Muy bien. La primera es la difusión. Muy bien. Dentro de los pasivos tenemos la difusión. El principio de la difusión es fácil. ¿Se acuerdan que uno es un solvente y uno es un soluto? El solvente es en el que se va a disolver. El soluto es aquello que va a ser disuelto. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo que es un vasito de agua. Esto es un vasito de agua. Y aquí lo que acabo de echar es una pastilla. Es una pastilla con colorante. Muy bien. Esta pastilla con colorante o pastilla de pintura o algo por el estilo va a ser nuestro soluto. Entonces, las moléculas de soluto en un recipiente de agua disolvente se van a mover en sentido o a favor del gradiente de concentración. Entonces es el movimiento en sentido al gradiente de concentración. ¿Qué es esto? Pues es el movimiento, el disolverse, el moverse de una región alta en una concentración de soluto hacia una región baja en una concentración de soluto. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, pues las moléculas de solventes se mueven igual a favor de su propio gradiente de concentración. ¿Qué es esto? Tenemos aquí las moléculas. Al tener las moléculas de soluto en un solvente, lo que hacen las moléculas es dispersarse. Se dispersan de donde hay más, que en este caso sería aquí abajo, se dispersan hacia donde hay menos las moléculas. Así. El dispersarse de donde están más concentradas a donde están menos concentradas hasta alcanzar un equilibrio se le denomina gradiente de concentración. ¿Ok? Esta diferencia entre la concentración alta y baja es el gradiente de concentración. Entonces, cuando se mueven de alto a bajo, se dice a favor del gradiente de concentración. Muy bien, esto va a ser importante cuando veamos gases en los pulmones, en la respiración. No estamos hablando de gases arteriales, o sea, tanto en la respiración como en muchas otras cosas. El punto aquí es que quería que supieran que estas moléculas, en este caso es de colorante, poseen la energía cinética y se mueven casi al azar, pero se mueven a favor de este gradiente de concentración
Y es básicamente lo que tienen que entenderlo. Es muy repetitivo porque tienen que entender bien el concepto. Muy bien. Les voy a poner otro ejemplo. Si ustedes están en su cuarto y se echan desodorante en una esquina del cuarto, los que estén del otro lado no lo van a oler. En ese momento, como hay más concentración del perfume o el desodorante que se pusieron de este lado del cuarto, en este caso vamos a usar la pantalla. Entonces se ponen de este lado del cuarto desodorante y hay otra persona aquí. Entonces el cuarto está lleno de aire. En este caso el aire es el solvente y el soluto sería su desodorante. Al ponerse desodorante está concentrada la cantidad de desodorante aquí en el aire y lo que va a hacer es moverse en favor del gradiente de concentración hasta abarcar el olor todo el cuarto, y por eso es cuando a ti te llega el olor. Y si me dices, Landeros, ¿y esto qué tiene que ver con las pinches células? Ah, muy fácil. Nos vamos de nuevo para acá. Resulta que el oxígeno que está, en este caso, vamos a ponerlo afuera de la célula. El oxígeno que está fuera de la célula andando en la sangre, al ser liposoluble, entra a través de entre el fosfolípido y entra a través de la membrana, justamente de una difusión, de esta difusión simple. Como aquí hay más y aquí hay menos oxígeno, lo que hace el oxígeno pues, es meterse, atravesar. Igualmente el dióxido de carbono que esté acá va a hacer lo mismo. Como aquí hay más y aquí hay menos, simplemente va a salir. Entonces este intercambio es justamente un ejemplo, ya concretamente en la célula, de difusión. ¿Cuál otra es uno de los pasivos? Pues la difusión facilitada. La difusión facilitada es más rápida que la difusión normal. ¿Ok? Básicamente, ya vemos lo que es la difusión. Estos movimientos físicos, mecánicos. La difusión facilitada es un poco más rápida, pero no necesita energía. ¿Se acuerdan cómo se obtiene energía? La energía se obtiene al romper dos enlaces. La energía se crea, perdón, la energía nunca se crea, perdón. La energía se libera al romper dos enlaces y se utiliza al juntar dos moléculas. En el caso de todas las pasivas, no se utiliza energía. Al no utilizarse energía, el cuerpo puede seguir almacenándola, por eso son importantes clasificarlas. La difusión facilitada ya la dimos. ¿Te acuerdan de, no sé dónde puse los papelitos, pero de las dos moléculas tenemos aquí nuestra molécula de insulina y nuestra molécula de glucosa. La glucosa no puede pasar, no puede difundirse, no puede hacer difusión. Necesita ser facilitada la difusión por una molécula de insulina. Entonces la molécula de insulina se une a ella y al unirse, como la insulina sí puede pasar, lo atraviesa y permite el paso, como ya lo habíamos visto. La velocidad, digamos, de la difusión facilitada depende tanto de la diferencia en concentración del producto que va a pasar, que haya la diferencia que hay aquí, como que hay aquí. Ya lo habíamos visto, donde hay más, tiende a pasar donde hay menos. Entonces, al ser una difusión de todas maneras, aunque esté siendo facilitada, es una difusión. Entonces, si hay menos aquí y más acá, va a seguir en pro del gradiente de concentración. La otra cosa que la afecta es la cantidad de transportadores que haya disponibles. Si hay pocos, pues va a pasar más lento. Si hay muchos, va a pasar más rápido. Esto también es importante en la diabetes al momento de inyectar insulina. Si hay insulina suficiente, o sea, la diabetes insulino dependiente, no hay insulina alrededor. Si la detecta, estos detectores, estos oligosacáridos, sí la detectan a la insulina, pero casi no hay insulina. Entonces no puede pasar el azúcar. Por lo tanto, esto va a alentar esta difusión facilitada. ¿Ok? Y pues bueno, qué tan rápido se una con otra, qué tan rápido se una la glucosa con la insulina. Va a variar
qué tan rápido el transportador y la sustancia se combinen. Y básicamente eso es la difusión facilitada. La vimos antes de que la explicáramos. El siguiente movimiento pasivo que tenemos es el tan llamada ósmosis. Muy bien. Aquí voy a escribir ósmosis. La ósmosis es este movimiento pasivo de agua a través de una membrana selectiva. La membrana plasmática es una membrana selectiva. Entonces es el paso a través de esta membrana selectivamente permeable, desde el área de alta concentración de agua hacia el área de menor concentración, que es lo que hemos estado viendo. Pero las moléculas pasan a través de, en el caso de la célula, a través de los canales, de estos canalitos de la proteína integral, ¿ok? Entonces es interesante porque vamos a poner un ejemplo sobre la ósmosis. En este caso, imaginen que nosotros metimos aquí una especie de tubito de ensayo en un vasote de agua. Pero lo que sucede aquí es que aquí tenemos agua pura, que está representada por puntitos. ¿Por qué? Porque no voy a recortar más papelitos de otros colores. Si vieran lo difícil que es hacer que estos papelitos coincidan. La próxima voy a usar confeti. Pero entonces tenemos aquí agua, 100% de agua. ¿Ok? Y de este lado del tubo, este tubito es de celofán. Ustedes han visto el papel celofán, todo el mundo ha usado papel celofán. Cuando se compran unas galletas y viene envuelta en plástico celofán o papel celofán. ¿Qué sucede con el papel celofán? Que tiene es como una membrana selectiva. Es una membrana permeable selectiva. ¿Qué sucede? Que las moléculas de agua pueden pasar a través del celofán sin ningún problema, pero moléculas más grandes no pueden atravesar. Entonces, si nosotros agarramos y mezclamos pintura o azúcar o almidón, en este caso vamos a usar el ejemplo del azúcar. Nosotros agarramos azúcar, aquí ponemos 80% de agua y 20% de azúcar adentro de nuestra envoltura, de nuestro tubo de celofán. Lo que sucede aquí es que el agua puede pasar libremente, hace ósmosis. ¿Qué sucede cuando está haciendo esta ósmosis? Que se mete y al mismo tiempo el agua va saliendo y trata de hacer un equilibrio. Va entrando, tratando de hacer un equilibrio entre este 80 y este 100, pero empieza a empujar la concentración de la otra molécula, que en este caso la tenemos aquí, que sería azúcar. La va desplazando, va metiendo más agua de este 80%, entonces va desplazando. Y si nosotros tuviéramos agua aquí y le pusiéramos agua igual hasta acá en nuestro tubo, lógicamente se tendría que quedar pareja. Pero al ser esta una membrana permeable selectivamente, solo permite la entrada y salida de agua, y el agua tiende a difundirse y tratar de encontrar el equilibrio entre el 80 de aquí adentro y el 100 de aquí. Se empieza a empujar un poco de agua, pero también las moléculas de azúcar en este caso. Y a este empuje que realiza el agua se le llama presión. Es una presión osmótica. Muy bien, esto básicamente es la presión osmótica y es lo que vamos a ver en muchas otras referencias, pero para que lo entiendan, dentro de este movimiento pasivo, o sea, esto no necesita energía, esto solo sucede físicamente, así sucede. Y esto es la ósmosis básicamente. Muy bien, siguiendo este mismo hilo, la de ósmosis, ya entrando directo a la ósmosis, que es lo que el cuerpo humano utiliza dentro de estos movimientos pasivos. Tenemos
que dependiendo de cuánta cantidad de sustancia haya entre dos objetos, en este caso, para ejemplificarlo, nos vamos a ir ya directamente al cuerpo humano. Muy bien, vamos a utilizar un eritrocito, una célula. Nosotros tenemos aquí nuestro eritrocito. Es así, porque recuerdan que es como con esta forma y aquí carga el oxígeno. Uy, va cargando el oxígeno y demás. En este momento no le vamos a dibujar el oxígeno cargando porque nosotros estamos simulando que agarramos una célula de eritrocito, que es la que transporta, lo que le llaman glóbulos rojos, glóbulo rojo o eritrocito. Hay que empezar a usar la terminología correcta en el ámbito médico. Entonces, esto de acá son tubos de ensayo para ir clasificando. Las sustancias, tanto que nosotros le ponemos a un paciente, como en medicamentos, como en la sangre, en el cuerpo y demás, se pueden clasificar en isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Básicamente son tres: iso, hipo e hiper. Muy bien, no olviden esta clasificación. Iso es igual. Hipo es bajo. E hiper es alto. Hay que tener presente esto conforme lo vayamos viendo. ¿Por qué? Pues porque la ósmosis también la podemos entender considerando los efectos que tiene con las diversas concentraciones de agua, tanto dentro como fuera. ¿Cómo es esto? La ósmosis, si algo lo separa, como el ejemplo que hemos pasado, una membrana que lo separe, es lo que nos va a dar los diferentes valores. Si son iguales, mayor de un lado o menor del otro. ¿Cómo vamos a saber cómo medirlo? Pues fácil, tomando las células como referencia. Las células son las que vamos a decir si son, si se están deshidratando, se están hiperhidratando, están iguales, conforme a la solución que hay alrededor. En este caso puede ser el líquido extracelular o puede ser la sangre o demás circunstancias. Entonces, esa es la forma normal que tiene un eritrocito. ¿Ok? Si nosotros la ponemos en una solución isotónica, significa que la concentración total de las moléculas que hay en el solvente, recuerden que ese solvente, la concentración de las moléculas es la misma que hay en el soluto, es la misma que hay en ambos lados, están iguales. Entonces esto sería isotónico, porque está igual. Incluso en el cuerpo, si nosotros lo ponemos como un ejemplo, ustedes saben que cuando una de las soluciones que más ponemos es la solución salina, y la solución salina está al 0.9%, agua con 0.9. El 0.9 es de cloruro de sodio, en este caso vamos a poner NaCl, 0.9 de NaCl es el estándar, es el número en el que nosotros vamos a basar de igualdad. ¿Ok? Entonces, el solvente tiene 0.9 y la parte de adentro de nuestro eritrocito está igual que en la parte de afuera. Entonces el eritrocito se mantiene igual sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones, pues las moléculas de agua entran y salen de la célula con la misma velocidad. El agua se va a estar difundiendo aguas aquí, porque quiero que se quede claro. Lo voy a poner atrás. La difusión no es lo mismo que la filtración. Entonces va a estar haciendo una difusión, no una filtración del agua. El agua va a estar difundiéndose de la misma manera que la misma velocidad que sale, la misma velocidad que está entrando a través de la membrana. Por eso estamos viendo membrana. La misma cantidad que sale es la misma cantidad que entra en una solución isotónica, en una solución que es igual.
Muy bien. Esto hace pues que las células mantengan su forma. Ni incrementan ni descienden porque tiene un equilibrio entre lo que hay dentro como lo que hay fuera. Muy bien. Ahora está la solución hipotónica. La hipotónica sucede cuando se coloca, en este caso vamos a colocar nuestro eritrocito en una solución que tiene una baja concentración, hipo de baja. La solución, que está aquí, tiene una baja concentración. Esto es igual. Tiene aquí baja, hipo de baja, una baja concentración de partículas de soluto. Por lo tanto, hay una mayor concentración de agua que de otros productos. En este caso, supongamos que en lugar de 0.9 de sodio, la ponemos en algo que tenga 0.01%, muy baja, tiene muy poco soluto. Por lo tanto, esto va a provocar que nuestro eritrocito, si nosotros lo metemos aquí, se ensanche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua entran a las células más rápido de lo que ellas pueden salir. ¿Se acuerdan? Como lo vimos en este ejemplo. Si aquí había más, con todos los cositos rojos, que ahorita supongamos que hay muchas, pero no los voy a volver a poner. Como aquí hay menos concentración de algo, prácticamente nada en nuestro ejemplo, y aquí tenemos mayor concentración de algo, lo que hace el agua es entrar y darle mayor presión. Tanto así que la presión osmótica hace que suba el nivel por arriba de la línea que tendría que estar. Lo mismo sucede aquí. Como el eritrocito tiene mayor concentración de solutos dentro y esta sustancia tiene muy poquita, el agua entra con mayor velocidad de lo que el agua sale. Por lo tanto, como no hay un equilibrio, se hincha demasiado, y esto puede causar problemas graves, porque incluso pudiese llegar a reventarla, ¿no? Si la revienta, provoca algo llamado hemólisis, pero eso ya sería otra situación, ¿no? Entonces, cuando se hincha, se termina llenándose, y esto nos va a causar ciertos problemas. Esto sería en una solución hipotónica. En cambio, en una solución hipertónica, nuestro eritrocito, como en este caso pusimos 0.9, que es el estándar, le pusimos mucho menos de 0.9, es 0.01, creo que hasta exageré, pero aquí le vamos a poner 5%. El alrededor está increíblemente lleno de solutos. En este solvente, el soluto es un montón. Entonces, cuando nosotros pongamos nuestro eritrocito, lo que va a hacer es deshidratarse. Muy bien. No había visto que no sabía la palabra. Una disculpa. Nuestro eritrocito se va a deshidratar por completo. ¿Por qué? Porque igual con el mismo ejemplo, ahora en lugar de que entre más rápido, va a salir más rápido el agua de este lado. Sale mucho más rápido de lo que entra, por lo tanto se deshidrata.
Muy bien. Esta es una situación interesante. Entonces se encoge y se le llama crenación. Aquí la célula se está crenando. Se está haciendo más pequeña, se está deshidratando, está perdiendo lo que tiene en el interior porque se difunde hacia afuera y entra más lento. El sano equilibrio es lo isotónico. Lo hipotónico es cuando hay una baja concentración alrededor y se hincha. Lo hipertónico es cuando hay una gran concentración en la parte de afuera. ¿Qué sucede? ¿Por qué puse este otro? En realidad los iba a poner al revés, pero me cuatrapié. Que en el caso del hipotónico, el hipotónico, si nosotros le ponemos, en lugar de 0.1, le ponemos agua destilada completa. Por eso no pasamos agua destilada vía IV intravenosa, porque literalmente los estaríamos matando. ¿Qué sucede cuando tenemos un 0% de un soluto en un solvente? O sea, solo tenemos solvente, que en este caso sería agua. Pues la célula simplemente estalla y se rompe y la matamos. Muy bien. Por eso nunca se pasa agua directa, ¿cierto? Entonces, este ejemplo, estos dos van juntos. Yo los iba a poner aquí abajo, pero no sé, solo se me cuatrapió. Así pasa cuando pasa. Oye, pero Landeros, un ejemplo de cómo es que esto me va a servir a mí. Ah, pues ustedes se acuerdan de que en la diabetes, en un tipo de la diabetes, estos no sirven, los receptores no sirven. Como los receptores no sirven, no puede meter glucosa. Entonces, aquí afuera tenemos un montón de partículas normales que están en la sangre, que están haciendo el equilibrio perfecto, pero la glucosa se empieza a juntar. Y al detectar glucosa, el cuerpo suelta un montón de insulina. Entonces, al agregarle insulina y agregarle glucosa y que esta no esté entrando, lo que provoca es que la concentración, en lugar de que esté estándar, que esté isotónica, provoca en la sangre una solución hipertónica, está llena de moléculas todo alrededor. Y como la célula no puede meterlas, porque no tiene detectores para meterlas, entonces lo que empieza a hacer es deshidratarse. Se deshidratan las células. Se sale el agua para intentar crear un equilibrio entre ambas. Y como nada entra y está saliendo, la célula se termina crenando y termina provocando problemas fisiológicos. Se puede complicar en un coma, el coma hiperosmolar, porque hiperosmolar es la cantidad de partículas que hay. Esta hiper tiene mucha, de tanta sustancia que está alrededor de la sangre. Y bueno, para acabar, para no hacer más largo el video, ¿qué otra cosa pasiva? ¿Se acuerdan que les dije que no era lo mismo difusión que filtración? Ah, pues justamente tenemos la filtración. La explicación de qué es la filtración. Debo de subir más el celular a la próxima. Es el último proceso pasivo involucrado en el movimiento de materiales hacia adentro y hacia afuera de las células, ¿no? Pero implica una fuerza que no sale del rompimiento de moléculas. Sería una fuerza física. Como la gravedad. Si ustedes agarran y quieren filtrar agua, ponen una servilleta o una tela y encima le ponen agua, y entonces la gravedad va a hacer que se filtre y vaya cayendo, porque la presión aquí por la gravedad, como la gravedad está jalando el agua, la va a ir filtrando. O ustedes agarran una jeringa y la presionan, y la presión que están haciendo va a empujar el agua. Es lo mismo que la filtración. Puede ser algo mecánico o la gravedad. Entonces, dicho esto, este movimiento siempre es del área de mayor presión a la que tiene menos presión.
ya sea mecánico o sea por gravedad. Esto viene siendo como la sangre tiene presión, entonces el corazón está bombeando, entonces aprieta, y al momento de apretar hay mayor presión en la sangre, que es lo que nosotros medimos cuando medimos la presión, y esta presión lo que hace es poder filtrar moléculas más grandes a través de las membranas celulares. ¿Dónde más sucede? En la filtración de los riñones. La presión del corazón que hace en la sangre hace que haya que haya mayor fuerza, mayor presión y logre filtrar moléculas como la urea, en este caso, que no atraviesa bien los riñones, las células de los riñones. La presión que hace el corazón hace atravesar esas sustancias que se van a ser eliminadas y desechadas a través de la orina. Ese es otro es un trabajo mecánico, y con esto se forma una filtración que es diferente a la difusión y a la difusión facilitada. Básicamente esto sería terminar con la parte pasiva dentro de la membrana.